Buenas tardes, queridos hermanos. Nos volvemos a reunir aquí, una alegría estar con ustedes. En primer lugar, como no, para compartir, como estamos acostumbrados, unos ricos mates y también esa palabra de Dios, la palabra de Dios que nos alimenta de verdad. En primer lugar, vemos que el Evangelio nos habla y hace referencia principal de 10 leprosos. Conviene ubicar y contextualizar la lepra en aquel entonces. La lepra no solamente traía una dificultad y disminución física, sino que también acarreaba una cuestión de un peso moral, puesto que se consideraba que la enfermedad era producto del pecado. Pero a su vez, la lepra también acarreaba y sumaba al flagelo de la enfermedad una marginación social. El leproso no podía disfrutar de la vida comunitaria como todos los demás. Por eso, si ustedes se dan cuenta, estas 10 personas que se acercan a Jesús, se acercan para pedirle un milagro muy grande. Es prácticamente como que le piden una vida nueva. La sanación que piden estos hombres era sanarlos de un montón de cosas. No solamente se trataba de una sanación física, sino también de una restitución en lo moral y también en lo social. Ustedes se dan cuenta, el evangelista no entra en los detalles propiamente de la curación, porque el evangelista tiene otra intención. Él procura ir mucho más hondo, mucho más profundamente. Quiere ir a las actitudes que están descansando en el corazón del hombre. ¿Siguen ustedes el relato? Jesús envía a los 10 leprosos a los sacerdotes. Los sacerdotes, el ir a los sacerdotes en ese momento significaba como que ellos daban la autorización para que los enfermos se reincorporen a la vida social. Era un poco como que certificaban la curación de los enfermos. Por eso, el hecho de que los envíe hacia ellos es como que Jesús da por sentado que esa curación ya se va a dar. El envío a los sacerdotes significa que el milagro se va a producir y que es una realidad que se va a dar patente. Y de hecho, si nos ponemos detallistas en el texto, nos damos cuenta que mientras estos leprosos iban en camino hacia los sacerdotes, ahí mismo el milagro se produce. Y todos son curados. Y aquí es donde se produce el quiebre del texto. Todos son curados. Y sin embargo, uno solo, el samaritano, el extranjero, es el que vuelve a Jesús. Es el que vuelve a las fuentes. Concretamente, para agradecer a Jesús por ese milagro que se había realizado. Me animaría a decir una cosa más. Ese samaritano alcanzó una sanación total, no solamente una sanación física, sino que logró también la sanación moral y la sanación social. El desagradecido, queridos hermanos, es un corazón que cree que lo que recibe lo merece. Es un corazón soberbio, que cree que por ciertas condiciones, pertenecer a una raza, a una clase social, por ciertos conocimientos, merece aquel don o aquella gracia que recibe. En cambio, el corazón agradecido es aquel que sabe que aquello que recibe es un regalo y que no depende de él, ni que el milagro habla de él, sino que habla de la generosidad y de la grandeza de aquel que otorga y brinda el milagro. Por eso, hermanos, es que la fe brota verdaderamente en los corazones que son agradecidos. Esta es la buena tierra donde puede germinar la palabra de Dios y la fe. Por eso tenemos que pedirle a Dios siempre para que nos ayude a tener una fe verdadera, a tener corazones sencillos y poder siempre dar gracias a Dios por todas las gracias que recibimos. Por eso es que vamos a culminar estos momentos tratando de meditar lo que hemos reflexionado juntos y compartiendo unos mates que nos ayudan al silencio y a rumiar mejor la palabra de Dios. Nos vemos
el próximo domingo. Un gusto.